Somos la voz de los líderes de opinión. Hoy en Voz de Líderes hablaremos sobre los tratamientos de sustitución renal y para abordar este tema más a fondo nos acompaña el doctor Carlos Alejandro Ramírez, quien actualmente se desempeña como secretario general suplente dentro del Consejo Directivo del Colegio de Nefrólogos de México. Doctor, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias por el espacio para realizar esta entrevista. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, pues bien, ¿nos podría dar un panorama actual de la enfermedad renal en nuestro país? Bueno, estamos teniendo un gran número de incremento en las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, y esto nos está incrementando la incidencia de pacientes con enfermedad renal crónica. El avance de la enfermedad renal crónica realmente es lento en el caso de la diabetes mellitus y de la hipertensión. El problema es que para prevenirla se necesita tener un buen control del azúcar, un buen control de la presión arterial y llevar un manejo de dieta y control de peso, cosa que habitualmente, objetivos que habitualmente no cubren bien los mexicanos y que habitualmente condicionan ciertos grados de enfermedad renal progresiva. Entonces, la última etapa que nos está tocando, nos envían a los pacientes un poco tardíamente a los nefrólogos cuando tienen creatininas de 3, cuando tienen creatininas de 4, y habitualmente está costando trabajo prevenir el avance hacia el tratamiento sustitutivo de la función renal. Con una progresión pues rápida, en 5 a 10 años tenemos a los pacientes con daño renal crónico, y cuando los pacientes tienen menos del 20% de la función renal, es cuando tenemos que intervenir en ellos. Entonces, cuando hay menos del 20% de la función renal, habitualmente hay problemas de anemia, problemas de calcio y fósforo y enfermedad en el hueso, y obviamente pues el acúmulo de toxinas que les llamamos urea y creatinina. Y bueno, tenemos que iniciar los tratamientos de sustitución renal. A veces preguntan, bueno, ¿cuándo se inician los tratamientos de sustitución renal? Hay tratamientos que se otorgan para los pacientes que tienen enfermedad renal crónica aguda, que son los que progresan en menos de 3 meses, y bueno, eso es un tema aparte. Y para los pacientes que tienen enfermedad crónica, que es un daño establecido en más de 3 años o en años, en el caso de los diabéticos, cuando tienen menos del 20% de la función renal. Y esto es porque el diabético tiende a hincharse, tiende a tener más retención de líquidos que los pacientes que no tienen diabetes. Y en los pacientes que no son diabéticos, cuando tienen menos del 15% de la función del riñón. Es decir, cuando las creatininas oscilan entre los 4.5 y 6 miligramos de decilitro. Lo normal de la creatinina es 1. Bien, ¿qué otro problema nos induce a diálisis? Cuando los pacientes se hinchan mucho independientemente de la función renal. Por ejemplo, los que padecen del corazón, pacientes con infartos al miocardio que ya tienen un daño establecido y que el corazón no trabaja bien como bomba, producen ciertos efectos hormonales y le llamamos síndrome cardiorrenal, es decir, una enfermedad que afecta tanto a corazón como a riñón, en donde la homeostasis o el control de hormonas favorecen la retención de líquidos, y entonces el ingreso a tratamiento sustitutivo renal es porque el paciente no elimina suficiente cantidad de líquidos y hay que apoyarlo con esta eliminación. Entonces, y la otra es que los pacientes estén acumulando muchos ácidos en sangre. Lo catalogamos como acidosis metabólica, es decir, que acumulan ácidos por falta de trabajo en el riñón, ¿no? Por eliminación renal. Entonces, básicamente eso, y que tengan problemas electrolíticos. Muy famoso el potasio, ¿no? Cuando se eleva el potasio y causa arritmias. Estos tratamientos de sustitución renal que menciona, ¿qué porcentaje de los pacientes que padecen enfermedad renal crónica van a requerir este tratamiento? O sea, ¿en general todos o dependiendo de la fase? Ok. Es una pregunta buena porque de hecho va en relación a lo anterior. Hay 5 etapas de enfermedad renal, entonces de forma somera van dependiendo del porcentaje de función renal. La etapa 1 es cuando se detecta esta enfermedad y que tienen una mínima falla renal, un 10%. La etapa 2 es cuando tienen un daño entre el 20 y 40%. La etapa 3 es cuando tienen un daño entre el 40 y el 60%.
La etapa 4 cuando tienen un daño entre el 60 y el 80%, y la etapa 5 es cuando tienen menos del 20% de la función renal. Entonces, exclusivamente por función renal, estaríamos hablando que los que requieren tratamiento son los que están en etapa 5. ¿Sí? Sin embargo, los pacientes que se hinchan y que retienen agua en sus piernas o en sus pulmones, desde la etapa 4 se les puede iniciar un tratamiento sustitutivo de la función renal. Muy bien. Doctor, y por ejemplo, de estos tratamientos de sustitución renal, ¿cuál es el que más se emplea actualmente en nuestro país en este tipo de pacientes? Ok, es muy variable dependiendo si el paciente está en medio privado o si está en medio institucional. El 65% de la población, pues bueno, está dentro del seguro social. Hay 3 formas de sustituir la función del riñón. La primera es, y la ideal sería con trasplante de riñón. Sin embargo, es la que tenemos acceso. Hay falta de donadores, no hay donadores cadavéricos, y cuando tienen un donador vivo, habitualmente, si son diabéticos, pueden estar enfermos de diabetes los donadores, entonces se descartan. Y nuestro programa de donación cadavérica realmente todavía está, por decirlo así, lento, no hay suficientes donadores. Y los otros 2 tratamientos sustitutivos, que son diálisis peritoneal y hemodiálisis. La diálisis peritoneal, trasplante renal consiste, en tomar un órgano, que en este caso es el riñón, buscar la compatibilidad que se parezca lo más posible a nivel de tejidos con el donante y con el receptor, e injertárselo. Y obviamente, no queda ahí. El paciente tiene que llevar seguimiento y se le dan tratamientos que bajan las defensas para que el paciente no rechace el órgano. El siguiente tratamiento es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal consiste en injertar o en ponerle en la panza en el abdomen del paciente un catéter o una manguerita, y a través de esta manguerita vamos a utilizar una membrana que recubre de hecho nuestros órganos, que es el peritoneo. Este peritoneo tiene vasos sanguíneos, arterias, venas microscópicas, y cuando la llenamos de líquido al peritoneo, a través de estos capilares va a ser el intercambio con las soluciones especiales de diálisis y los capilares del peritoneo, y se va a hacer como una membrana, como si fuera el celofán, funciona como un filtro. La presión de bombeo pues es la misma presión arterial del paciente, y hace un intercambio con el líquido que está dentro de la bolsa. Al término de un par de horas, esa bolsa se va a llenar de toxinas, o ese líquido que está dentro de esa bolsa se llena de toxinas, y se le enseña al paciente a hacer recambios. Entonces, dentro de la diálisis peritoneal hay 2 modalidades, la automatizada y la continua ambulatoria. La automatizada se le da al paciente mediante un programa, una máquina que le permite hacer los recambios cíclicamente, intermitentemente durante la noche. Y la diálisis peritoneal continua ambulatoria hacen 4 recambios o 5 recambios diarios cada 4 horas. Entonces al paciente se le entrena para hacer estas actividades, y el programa pues en sí no es malo, les va bastante bien. Menos daño para el riñón en sí, más conservación de la función cardíaca, favorecen menos los infartos, y es un programa que les permite estar en sus casas y lejos de los hospitales, de manera que les da cierta autonomía. Y luego sigue lo que viene siendo la hemodiálisis. La hemodiálisis es un poco compleja, es un poco más alejada de lo fisiológico, de lo que sería natural para el cuerpo, pero no deja de ser efectiva. Consiste en colocar una manguera en un vaso sanguíneo, en este caso una vena grande, como la vena subclavia, la vena yugular o la vena femoral. Extraer sangre, llevarla a una máquina, exponerla a un filtro que es como un cartucho con membranas, y regresarla al paciente ya libre de toxinas y de agua. Es decir, podemos extraer agua y también toxinas. Sin embargo, es extraer la sangre del paciente y llevarla afuera, extraerle las toxinas y regresarla. Eso ya causa alguna inflamación, ¿no? Entonces, es igual de efectiva. Sin embargo, aquí se hace por episodios. El paciente tiene que acudir intermitentemente a un centro hospitalario 3 horas o 4 horas y estar 3 o 4 días, más bien 3 días a la semana conectado 3 o 4 horas, conectado a una máquina. ¿Qué predomina de estos tratamientos? Bueno, si es seguro social, pues predomina la diálisis peritoneal, ¿sí?
En medio privado, pues predomina la hemodiálisis. Igual en el sector salud le dan más prioridad a la hemodiálisis. Realmente son igual de efectivas. A mí se me hace un poco más independiente la diálisis peritoneal porque se acopla más, el paciente puede amoldar más la modalidad a sus horarios que la hemodiálisis. En la hemodiálisis es como un camión, le asignan un turno. Igual de efectivas, pues la sobrevida en los primeros años es superior en la diálisis peritoneal si es bien llevada a cabo, pero finalmente después de 2 años se iguala toda lo que viene siendo la sobrevida de los pacientes, es decir, la cantidad de vida va a depender de otros factores, como si son diabéticos, hipertensos, si están infartados, ¿sí? La que sigue siendo superior la sobrevida, pues el trasplante de riñón. Claro. Doctor, justo esto me lleva a mi siguiente pregunta, que es ¿cuál es el impacto que tienen este tipo de tratamientos en la calidad de vida de los pacientes? Que si bien sabemos que creo que la mayoría de los pacientes tienen miedo de terminar siendo dializados, ¿nos podría hablar un poco justo sobre esta parte? Sí, de hecho no tienen miedo, tienen terror. No se ha quitado a través de los años el terror. La diálisis no es un mal tratamiento. A veces yo les explico a los pacientes que tienen que adaptarse. Finalmente, bueno, cuando pueden evitar la enfermedad renal, cuando finalmente pueden evitar la enfermedad, que son en las primeras etapas, a veces el paciente no participa mucho. Y habrá pacientes que, bueno, es curioso, ¿no? Pero a pesar de que ya están en etapa terminal y están en hemodiálisis, tampoco cuidan mucho la dieta. El ser humano, pues bueno, tiende a consentirse y a veces es algo difícil. Y para tener calidad de vida es curioso porque, por ejemplo, a veces me dicen es que no hay que comer afuera porque salgo de la unidad de hemodiálisis y los voy comiendo tacos, que es común, ¿no? Y les digo, si saben cómo está su fósforo, la tortilla tiene mucho fósforo y es un agente, bueno, es un elemento que causa mucho daño en el hueso, incluso a nivel de corazón, cuando está muy alto. Y la única forma de sacarlo es con la función urinaria y con la diálisis. Y la diálisis no es tan efectiva para sacarlo y el medicamento no es tan efectivo para... El paciente tiene que es como el banco, ¿no? Si sale mucho y no ingresa nada, pues uno se queda sin dinero, pero en el caso de esto es al revés. O sea, si uno come mucho, pues no sale, y si no sale, intoxica el cuerpo. Entonces yo le digo a los pacientes, pero es que hay otras formas. Digo, yo voy del puesto de fruta, que por ejemplo él empieza a las 5 de la mañana y termina hasta las 5 de la tarde, y el de los tacos empieza a las 8 o 9 de la mañana y termina a las 12 del día. O sea, el paciente tiende a mimarse a lo que uno le gusta. Entonces, ¿cuál es el impacto? El primer impacto es terror, pero como les digo, se tienen que adaptar. O sea, finalmente ya tienen la enfermedad y bueno, es algo que a veces les cuesta trabajo y causa depresión, pero bueno, se tienen que adaptar. El segundo impacto es que modifica toda la vida del paciente. ¿Por qué? Porque a veces son pacientes que están muy limitados físicamente. Por ejemplo, los diabéticos no ven, tienen problemas en las manos, tienen problemas de corazón, entonces limitan también a un familiar que los tiene que cuidar, sobre todo a los que estén pensionados. Y los que son autónomos, que no tienen diabetes o alguna secuela, yo veo que se adaptan bien. De hecho, en el 90% de los que se adaptan bien, pueden incluso trabajar, ir, venir y hacer sus actividades, tanto en diálisis como en hemodiálisis. El problema, el gran impacto, es en los pacientes limitados, porque limitan a un familiar y ellos aparte se sienten enfermos porque conviven con pacientes que están enfermos, y sobre todo los de hemodiálisis. Y ese es el otro gran impacto, el darse cuenta de las limitaciones y el darse cuenta que son dependientes. Entonces el impacto físico más bien es emocional, pero con el tiempo se adaptan. Entonces se reintegran bien a la sociedad, ¿sí? Ahora, de los que le comentaba, el problema es que de 10 pacientes que entran a una terapia sustitutiva, 8 son diabéticos y vienen acompañados con problemas de neuropatías, problemas de amputaciones, problemas de circulación sanguínea, problemas de corazón, problemas visuales. Y entonces la limitación entre los pacientes incluso es
porque es un malestar general. Los pacientes siempre se andan quejando que tienen un problema y que no mejoran. La realidad sí mejoran. El problema es que la hemodiálisis solamente suple la función del riñón, igual a diálisis, pero no mejoran las otras cuestiones. O sea, el que está enfermo del corazón, pues va a seguir enfermo del corazón. Entonces, creo que el tenerlos con los tratamientos a veces les permite ver que están enfermos de otras situaciones. Y si el paciente es depresivo, como le digo, el impacto es más bien emocional, no se adaptan. Y los tenemos con antidepresivos. Y sin embargo viven mucho. Un paciente que lo pueden catalogar, esto va a sonar feo, pero en los hospitales, sobre todo en las instituciones, y usted lo ha de haber escuchado, le dicen, tienes enfermedad renal, te vas a morir. Pero si usted se viene aquí a una unidad de hemodiálisis, les dicen que se van a morir y pasa un año, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 6, pasa un año, pasan 2 años, y los pacientes aquí siguen. Incluso hay pacientes de 20, señalo acá porque está calado la unidad de hemodiálisis, perdón. Hay pacientes que tienen 20 años de estarse dializando y ahí siguen. Entonces, es relativo eso que se van a morir. Depende más bien de lo que trae el paciente, qué tipo de enfermedades lo acompañan. Es importante en las enfermedades crónicas como diabetes, pues seguir trabajando entre todos para explicarle a los pacientes. Es algo difícil. A veces yo le digo, a veces depende más del familiar, ¿no? Me gradué como nefrólogo hace 21 años, hace 21 años, y cuando llegué a la comunidad me tocó empezar con los abuelos, luego seguí con los papás, luego seguí con los hijos y ahorita ya estoy con los nietos. Entonces, yo les digo, ¿por qué no rompen la cadena? O sea, si ya se dieron cuenta que los abuelos, mínimo ya con los, o sea, ya no era para que los nietos padecieran sin embargo, es la costumbre y los problemas, los problemas socioculturales no asociados a la dieta y la renuencia del paciente a adaptarse, que tiene que evitar ciertas cosas. La prevención. Quieren evitar enfermedad renal, hay que trabajar en ahorita ya todo el mundo se volvió fitness, anda en ejercicio y con dietas, pero hay un sector de la población que todavía no entiende esto, incluso que no es el ejercicio ni el verse bien, sino es el tratar de mantener nuestro equilibrio saludable, ¿no? La glucosa, la presión. Claro, sobre todo pues para justo no adquirir otras enfermedades que también pues coadyuvan al desarrollo de la enfermedad renal, por ejemplo, ¿no? Como la diabetes y la hipertensión arterial. ¿Nos podría hablar un poco sobre la labor que actualmente desempeña como secretario general suplente dentro del Consejo Directivo del Colegio de Nefrólogos de México? Correcto. Bueno, el Colegio de Nefrólogos es una sociedad, antes Sociedad Mexicana de Nefrología. Nos encargamos de la divulgación y la divulgación y el proceso de programar eventos para la difusión de educación para la salud en cuestión de la nefrología o de las enfermedades renales, de los tratamientos de sustitución y en general de los panoramas de la enfermedad renal en el país. Sí, y también dar, desde luego una proyección de lo que hacemos en México a nivel mundial, tanto en investigación como en clínica. Mi labor, mi labor es un poco sencilla. Soy el suplente del secretario. Las funciones del secretario es llevar el registro de todos los eventos y de todos los procesos que se hacen, tanto legales como la programación de eventos académicos, y la formación de las actas legales, porque cada vez que hacemos un evento, cada vez que hacemos un proceso de modificación, se debe de dar un formato, un resumen y realizar un acta y entregar el acta tanto para los miembros del colegio, para los miembros del comité, ¿sí? Y ante notario público para que sea legal los objetivos. Doctor, y en este caso, durante los eventos académicos que se han llevado a cabo en
pues en este primer año de gestión del doctor Mateo Quilantán como presidente, del colegio. ¿Cuál ha sido su participación y pues también a lo mejor en los próximos eventos que se van a llevar a cabo, como lo es el Congreso Nacional? Ahorita me he dedicado a estar en apoyo junto con el secretario titular. El secretario titular es el doctor Guillermo González Mendoza. Lo que se hizo en el último, fueron las actas notariales para el cambio de presidentes. Este es el primer año y ya se hicieron 2 eventos, 3 eventos académicos. Perfecto. Doctor, ¿también nos podría hablar un poco o expresar su sentir ante ser miembro del Consejo Directivo de uno de los organismos médicos más importantes de nefrología actualmente en México? De hecho, es un honor poder participar. Obviamente con personajes como el doctor Guillermo González Mendoza, el doctor Mateo Quilantán, la doctora Silvia Palomo, o a una persona, es que la doctora Silvia Palomo siempre le he admirado mucho, ¿no? De parte también al doctor Guillermo González, pero académicamente la doctora Silvia Palomo, wow, es un honor poder ayudarles en la formación de actas y en la participación. Espero, próximamente estar un poco más activo. Muy bien. ¿En el Congreso Nacional va a participar como moderador, coordinador de algún simposio, de alguna conferencia? Probablemente como moderador. Todavía no he comentado la situación. Ahorita he estado un poco aislado por la cuestión de mi trabajo, que no esperaba yo esperaría estar un poco más tranquilo a estas alturas de mi carrera, pero no. Estos 2 últimos años he tenido demasiada actividad, le llamamos labor operativa, es decir, estar en la atención de pacientes. Doctor, pues le agradecemos muchísimo el espacio para llevar a cabo esta entrevista. Nosotros somos Voz de Líderes, mi nombre es Alina Ávila y nos vemos en la siguiente entrevista.